Doctor Litvin, buen ¿Qué día. tal? Un gusto saludar a la audiencia de Mendoza. Muchas gracias. Bueno, obviamente usted tiene una lectura a propósito de lo visto y de lo oído y de las repercusiones que tiene esta decisión de la Corte. ¿Cuál Sí, es? primero algunas reflexiones previas. La Corte en temas de coparticipación ha tardado en otras circunstancias, por temas mucho de menor envergadura, ha tardado más de 9 años en expedirse. Yo creo que esta Corte es tiempista, porque se ha expedido en la causa anterior de temas de coparticipación cuando terminaba el gobierno anterior. Y ahora se están expidiendo en 40 días, no 9 años, cuando está terminando este gobierno. El tema que está en discusión, son dos decretos que lo que traen es alivio fiscal, alivio a los asalariados, aumentando el mínimo no imponible para que paguen un poco menos de ganancias, y alivio para toda la gente bajando el IVA de los alimentos más importantes de 14 productos. O sea, el objetivo que están cuestionando los gobernadores es una baja de los impuestos que crean alivio fiscal. Los gobernadores que hicieron, 15 gobernadores, todos del PJ salvo Santa Fe. Los gobernadores se quejan porque no quieren compartir el costo fiscal de la reducción de los impuestos. Cuando, digo, y hay que decirlo con mucha claridad, en los últimos 15 años han ido aumentando sus impuestos provinciales de manera desproporcionada. Para dar un ejemplo, ingresos brutos hace 15 años era el 1,7 del PBI y hoy es el 4,1 del PBI. O sea, han ido aumentando los impuestos. De eso saben muy bien. Digo, con esta situación, los gobernadores no quieren compartir esa baja de impuestos en su baja de ingresos. La Corte, en forma rapidísima, se ha expedido sobre la medida cautelar y lo que hace es cambiar de alguna manera la ley de coparticipación y dice, ante esta baja de impuestos, solo la nación la tiene que soportar. Cosa no prevista en la misma ley, ¿no? Porque hay un régimen de distribución de dinero. Para que la audiencia entienda, la coparticipación es impuestos que se cobra por parte de la nación que se distribuye entre nación y provincia. Estamos hablando de IVA y ganancias, que son dos impuestos que lo cobra la nación y lo reparte con las provincias. Ahora nos planteamos, doctor Litvin, esta expectativa de derechos de recaudación. ¿Cómo se mide o de qué manera se va a medir de ahora en adelante, ¿no? Considerando esta decisión de la Corte? Esta decisión de la Corte tiene efectos expansivos inmedibles todavía. Porque primero, como usted dice, ¿cómo se mide esto? Porque hay un cálculo estimado, pero ese cálculo estimado le falta algunos componentes. Por ejemplo, aquellos asalariados que dejaron de pagar ganancias o pagan menos, lo que va a suceder es que lo vuelcan ese dinero al consumo y ese consumo trae más recaudación. Y sobre esa mayor recaudación los gobernadores van a recibir más dinero. Y con la baja del IVA en los alimentos, también esa baja repercute en un mayor consumo de otros productos que también genera un efecto multiplicador sobre el consumo. Y sobre eso también van a recibir más los gobernadores que se quejan. Entonces, hay una cuestión práctica, cómo va a ser, y hay otra cuestión mucho más profunda que tiene este fallo de la Corte y que la verdad que me deja muy preocupado, porque parecería que cualquier norma impositiva que tienda a la baja de la recaudación va a tener que ser aprobada por todas las provincias. Y lo que hace falta para que lleguen inversiones y que para poder llegar a pagar la deuda y para mejorar el empleo y la actividad económica es una baja de la presión fiscal. Quiere decir que si alguno de los gobernadores no está de acuerdo con reducir su nivel de ingresos, se puede llegar a oponer a la baja de la presión fiscal, a la baja de la carga fiscal, que es altísima. Claro. Litvin, ¿cómo le va? Buen día, Hernán Vitar lo saluda.
¿Qué tal, Hernán? Un gusto saludarlo. Igualmente, pensaba en esto que usted mencionaba sobre los trabajadores que dejaron de pagar parcialmente o totalmente ganancias y el tema de la canasta. Bueno, ¿qué podría pasar hoy tras el fallo de la Corte? ¿Con qué nos podemos encontrar en términos prácticos? Porque muchos decían, y bueno, tal vez desde mañana voy al supermercado y los productos que tenían el descuento del IVA ya no lo tengan más. Hay dos escenarios donde yo creo que ya el gobierno tomó una decisión. Un escenario sería derogar los decretos, con lo cual se vuelve a cobrar más ganancias a los asalariados, y por el otro lado se vuelve a cargar con IVA todos los productos. Ese es un escenario, pero el gobierno toma la segunda opción. La segunda opción es la nación se hace cargo del costo fiscal de las dos medidas. Uh-huh. Y en términos económicos le pregunto también, digo, ¿por qué o cómo se hace para calcular cuánto dejan de percibir las provincias? Decíamos, Entre Ríos hizo un planteo por alrededor de 1.000 millones de pesos de perjuicio, y en total se hablaba de entre 35.000 y 51.000 millones de pesos en total. Sí, bueno, a mí me gusta el voto en disidencia del presidente de la Corte, que dice, no hay un cálculo efectivo de perjuicio como para dar esta medida cautelar, con lo cual su voto fue adverso y la rechazaba, porque ese cálculo de los 1.000 millones de Entre Ríos es un cálculo estimado que habría que corroborarlo, y la Corte no está en condiciones de aceptar ese cálculo y de corroborar ese cálculo. Claro. Bueno, justamente Rosenkrantz habla de la relación jurídica derivada de este régimen de coparticipación. Horacio se suma, doctor Litvin. Sí, doctor, justamente en esto que estaba hablando y nos estaba explicando, ya de por sí el cálculo es casi imposible de sacar, ¿no? Lleguemos al caso de que se pudiera sacar, lo cual es bastante dificultoso. Este gobierno no lo va a pagar, va a ser la próxima administración, ¿y cómo tendrá que ser? A partir de un reintegro, o sea, es la única forma de calcularlo. No, el gobierno lo que hace es, en la distribución primaria de recursos entre nación y provincia, en su decisión de mantener estas medidas de alivio, lo que va a hacer es asumir, cuando esté el cálculo bien finito, bien consensuado, asumir ese costo y no hacerle pagar a las provincias por esa baja de la recaudación. A través de un reintegro de la coparticipación. Sí, le van a dar un poco más a las provincias del porcentaje teórico que está en la ley. Claro, pero eso depende de la recaudación también. Claro, va a depender de cuál sea el número final. Claro, pero si se cae la recaudación, ¿qué hacemos? Claro, como viene ocurriendo, como viene ocurriendo además. No, bueno, a ver, cuando la Corte dice que la nación se tiene que hacer cargo, lo que está diciendo es que todo el pueblo se tiene que hacer cargo. Porque la nación con esto va a tener, y con esta situación de coyuntura donde cuesta recaudar, lo que va a ocurrir es que va a aumentar la brecha entre ingresos y gastos del Estado Nacional. Y eso va a generar que nos alejemos de la posibilidad del cumplimiento del déficit cero. Bien, doctor Litvin, muy claro como siempre, ¿eh? Muchísimas gracias por esta nota.